RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy es el Día Mundial del Corazón, ¿no? Una fecha no solamente para hablar de prevención, ¿no? Sino también, ¿no? Para conocer, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el planeta y provocan, escuchen bien, 18 millones de muertes anuales. Vamos a conversar con un especialista en el tema, como es el doctor Marco Almerí. Él es médico cardiólogo, especialista en salud pública. Qué gusto saludarlo, doctor Almerí. Como siempre, gracias por atender a RCR, muy amable. Señor Hernández, muy buenos días a usted, a todos los televidentes, radioescuchas. Es un placer estar con ustedes y quería dar un dato adicional a lo que usted ha dicho que es preocupante. Durante la pandemia se ha duplicado la mortandad de los pacientes que han tenido infarto cardíaco. Y esto ha sido básicamente porque mucha gente que ha estado teniendo dolor de pecho o cansancio fácil no ha acudido a los hospitales por miedo a contagiarse con el COVID, o si decidieron ir al hospital, pues no recibieron atención oportuna, porque todos los hospitales del mundo han estado abocados al tratamiento de los pacientes COVID. Y esta cifra que usted nos indica es parte de la secuela de la COVID, ¿no? Que afecta también al tema cardiovascular. Así es. Un estudio alemán lo que demostró es que independientemente de si los pacientes hicieron COVID leve, moderado o severo, el 80% de ellos tenían algún tipo de secuela cardiológica, alguno. Puede ser leve o puede ser severa. Los más recurrentes han sido palpitaciones, taquicardias, cansancio fácil, dolor de pecho y también incrementos de la presión arterial. Entonces, ha habido muchas secuelas producto del COVID, y esto suma a lo que ya traíamos nosotros de años anteriores. En años anteriores y sobre todo a partir del año 2000, las enfermedades cardiovasculares que en el pasado eran solamente de la tercera edad, de pronto comenzaron a presentarse en los pacientes jóvenes. Con toda seguridad le digo, yo estoy en estos momentos en el hospital, con toda seguridad le digo que esta mañana en la consulta no va a dejar de asistir algún paciente de 30 años con hipertensión arterial y algún otro con 35 años en emergencia por infarto cardíaco. Todas las semanas estamos viendo que ya no solamente es una enfermedad propia de la tercera edad, sino también se presenta en los adultos jóvenes, y esto tiene mucho que ver con el estilo de vida del que seguramente vamos a conversar. En efecto, ¿no? Me gustaría que nos ilustre a quienes nos están sintonizando en distintos puntos del territorio nacional qué factores de riesgo hay, ¿no? Usted acaba de señalar algo muy preocupante, ¿no? Los grupos etarios antes eran para personas adultas o mayores, ¿no? Hoy, cuando usted nos indica que llegan, ¿no?, personas de 30, 35 años, sin lugar a dudas, ¿no?, ya tenemos que tener una idea más real de lo que está ocurriendo en el país, qué factores de riesgo son los que propician ello, ¿no? A partir del año 2000, se celebra el Día Mundial del Corazón el 29 de septiembre, una fecha como hoy, con el propósito de sensibilizar a las personas de la necesidad de llevar una vida sana, porque eso es lo que estaba provocando o está provocando enfermedades del corazón. Es la primera causa de muerte en el mundo, y por eso es que nosotros hoy estamos conversando de este tema. Y respecto a su pregunta, lo que quiero decirles es que yo puedo, a partir de la experiencia personal, del trabajo que hago en el hospital, he podido ver que hay dos grupos importantes de pacientes que tienen enfermedad cardiovascular: los de la tercera edad y los jóvenes. En el caso de la tercera edad, yo lo que he observado es que los factores que predisponen a tener enfermedad cardiovascular es básicamente diabetes e hipertensión arterial y el tabaquismo. Ya usted recordará que en el pasado mucha gente fumaba. Hoy, cierto, ha disminuido, pero las secuelas de haber sido fumador hoy se traducen en infartos cardíacos. En tanto que en los jóvenes, que también tenemos 30, 35, 40 años con infarto, con hipertensión, básicamente en estos pacientes lo que hemos encontrado es que los factores de riesgo más importante es el sedentarismo. El joven no le gusta hacer actividad física, la mala alimentación
¿no? Y la obesidad, además del estrés. Es decir, que los jóvenes, 25, 30, 35 años, tienen sobrepeso, obesidad, son sedentarios, tienen una muy mala alimentación, mucha comida chatarra, mucha comida con azúcar y mucho consumo de sal, y a eso hay que agregarle el estrés, ¿no? Hay un estrés laboral, en el trabajo lo quieren todo para ayer, hay un estrés social en la calle, los asaltos generan mucha inseguridad a las personas, hay un estrés económico porque la crisis económica que nos ha dejado la pandemia hace que las personas vivan en permanente preocupación de con qué se sustentarán el día de mañana, y hay una crisis familiar también. En el hogar hay muchos problemas que se han despertado precisamente también por la pandemia, ya sea por la situación económica, ya sea porque tienes a los chicos en los colegios, en la casa, sin poder ir al colegio, y no teníamos espacios adecuados para ellos, para que estudien. En fin, hay problemas, muchos problemas familiares. Todo eso genera una carga de estrés que es uno de los 4 factores de riesgo que ha provocado que jóvenes de 30 a 35 años tengan infarto cardíaco y los tengamos hospitalizados. Usted ha enumerado una serie de hechos que van desde el aspecto de llevar una vida desordenada, tabaquismo, alcohol, etcétera, sedentarismo, pero también ha señalado una serie de hechos que van con el contexto socioeconómico, ¿no? Cómo afecta a la persona. Y todo esto va asociado justamente al tema preventivo. En el caso de la obesidad, ¿cómo afecta a la obesidad, no? Mucha gente dice, estoy gordito, ¿no? Pero a lo mejor potencialmente ya es un factor de riesgo, ¿no? O sea, ¿cómo medimos esto en el día a día? Porque también la pandemia, de una u otra manera, también evitó que mucha gente vaya a los centros hospitalarios, a las visitas médicas, a las consultas, ¿no? Entonces, también nos hemos convertido en un elemento que a veces nos quedamos en casa y evitamos ir al médico, pero ¿cómo es que podemos prevenir desde la casa, en el caso de la obesidad, por ejemplo? Miren, en el Perú ocurre más o menos cada hora un infarto cardíaco. ¿Ya? Y si usted me dice un factor, usted me dice, solo quiero uno, un factor relacionado a eso, y yo le tendría que contestar efectivamente que es la obesidad. Es lo más recurrente, ¿no? Aquí en el hospital, ayer, hoy, casi todos los pacientes, si no todos los pacientes que han ingresado a la emergencia con infarto cardíaco, todos tienen obesidad. Es el factor de riesgo más recurrente. Y los que nos están escuchando ahorita se preguntarán, ¿y cómo sé yo si tengo o no tengo obesidad? Y es sencillo saberlo. Agarren una cinta métrica en la casa y tómense el perímetro abdominal, que pase por el ombligo. Y si usted es mujer y tiene 88 centímetros o más, usted ya está en riesgo. Y si usted es varón y tiene más de 102 centímetros de perímetro abdominal o más, ya usted también está en riesgo. Entonces, la obesidad es la consecuencia de la mala vida que estamos llevando. Es decir, estamos comiendo mal y estamos haciendo muy poca actividad física. La OMS dice que se tiene que hacer entre 60 minutos de actividad física diaria para aquellos que están entre 18 y 60 años. Pero eso en el Perú no se cumple. No estoy hablando de ejercicio, estoy hablando de actividad física. Estoy diciendo que la actividad física es estar en movimiento. Patineta, bailar, trotar, montar bicicleta, caminar, dejar el mototaxi, ir al mercado caminando. Entonces, eso no se está haciendo en el Perú. Cada vez nos hemos vuelto más sedentarios y eso contribuye al sobrepeso. Mire el dato que le voy a dar. No lo dice Marco Almería, lo dice el Instituto Nacional de Salud, es un ente oficial en nuestra patria. 70% de los mayores de 18 años en el Perú tienen sobrepeso o obesidad. Mire el dato, 70% de los adultos. 2 de cada 5 niños menores de 5 años ya tienen sobrepeso o obesidad. Y estos chicos van a crecer también en esa misma línea. Es decir, niño obeso, adulto obeso. Es un axioma de la medicina. Entonces, por eso es que la tarea la tenemos que empezar desde muy temprano, porque cuando ya usted pasa una línea y pasa al sector de los obesos, es muy difícil regresar a la línea anterior, es decir, de personas con peso adecuado para su talla y para la edad. Otro dato más que quisiera darle a las personas que nos escuchan.
el promedio de edad del peruano es 79 años. Sin embargo, para la población con sobrepeso o obesidad, el promedio de edad es 12 años menos. 12 años menos. Es decir, el sobrepeso y la obesidad que condiciona enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto, triglicéridos, enfermedades cardiovasculares, artrosis, apnea del sueño, cáncer de útero, cáncer de mama, cáncer de colon, ha hecho que todas las personas en nuestra patria que tengan sobrepeso o obesidad disminuyan su promedio de edad en 12 años. Ahora, el otro factor, ¿no? Usted ha señalado que es necesario tener una vida sana. 3 factores: comer sano, hacer actividad, controlar factores de riesgo, ¿no? ¿A qué le llamamos comer sano, doctor Marco Almerí? Sí, como no. 3 cosas son las que se han, en el mundo, hemos visto que son los que distorsionan el buen comer. Y en el mundo, esas 3 cosas los han puesto en los semáforos que acompañan a los productos comerciales de consumo. Los que tengan alto en concentración de sal, los que tengan alto en carbohidratos y los que tengan alto en grasa saturada. Comer sal es muy malo para el corazón porque condiciona hipertensión arterial, condiciona enfermedades renales y muchas más. La OMS dice que 5 gramos es lo máximo que se debe consumir por cada día, por cada persona de sal. ¿Y eso cuánto es? Más o menos la tercera parte de una cucharita de té. ¿Y en el Perú cuánto se come? Entre 12 y 15 gramos de sal por día, porque le echan 2 cucharones de sal a la sopa y nos los comemos todo, y lo mismo cuando preparan el arroz, cuando preparan la ensalada, cuando preparan los guisos. Nuestra comida es muy rica, pero muy rica en sal también. Y si usted multiplica 15 gramos por día por 30 días del mes, multiplica por 12 meses del año, le va a salir 5 kilos de consumo de sal al año. Y si nos preguntamos cuánto consume el peruano, cuánto es el consumo peruano per cápita de pescado, sale 5 kilos también. O sea, ¿cómo puede ser que en nuestro país consumamos en un año 5 kilos de pescado y 5 kilos de sal? Ese es uno. El otro es el exceso de carbohidratos que estamos consumiendo. Consumimos mucha bebida edulcorada, es decir, la limonada, la chicha, la maracuyá, la gaseosa, todas ellas traen exceso de azúcar. Incluso el yogur tiene tanta azúcar como la propia gaseosa, porque el yogur no es dulce, pero ya nos han vendido la idea que ese yogur es nutritivo y lo que trae es mucho azúcar que hace que las personas almacenen esa azúcar en su organismo en forma de grasa, porque el cuerpo lo convierte en grasa. Y el otro son las grasas saturadas, la comida chatarra, que es una comida rápida de preparar, muy rica al paladar. Sin embargo, esta grasa saturada cuando ingresa al organismo es muy difícil de poder sacarla, entonces condiciona o favorece el que la persona suba de peso, no se puede metabolizar fácil y por eso es que la comida del peruano tiene que ser corregida porque estamos viviendo una pandemia también de sobrepeso y obesidad por mala alimentación. El otro aspecto, ¿cómo generamos una cultura de alimentación sana, ¿no? ¿A qué le llamamos comer sano, doctor Marco Almerí? Hay que disminuir el consumo de sal, ¿Ya? hay que disminuir el consumo de los carbohidratos, hay que disminuir el consumo de las grasas saturadas, es decir, no debiéramos de consumir ni gaseosas, no debiéramos consumir cervezas, no debiéramos de consumir comida chatarra, y sí más bien, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos incrementar el consumo de proteínas, que es muy pobre en el Perú. ¿Dónde están las proteínas? En las carnes, cualquier tipo de carne, blanca, roja, pescado. ¿Dónde más encontramos proteínas? En el huevo. En el huevo encontramos proteínas. Muchos me preguntan si la leche tiene una buena cantidad de proteína y la respuesta es muy poca. La verdad que lo que se paga por la leche no justifica porque con ese mismo dinero podríamos consumir, por ejemplo, menestras. Hay proteínas de origen vegetal que están en los frijoles, que están en el garbanzo, que están en los payares. Buena cantidad de proteínas de origen vegetal. La quinoa, la kiwicha, la cañigua, son alimentos que tenemos en nuestra patria rico en proteínas de origen vegetal. Y lo otro es que, de hecho, que
acá hacemos una invitación a que las personas eviten pues la comida rápida, la comida chatarra, porque esta comida chatarra es muy rica en calorías y muy pobre en proteínas. En general, si usted me dice, haga un balance de cómo come el peruano, le diré, el peruano come mucha grasa, mucho carbohidrato y muy poca proteína, muy poca fruta, muy poca verdura, y debiera ser al revés. Tenemos que aumentar la fruta, la verdura, las proteínas y bajar carbohidratos y grasas. Y tomar mucha agua. 2 litros de agua por día, aunque no tenga sed. La gente cree que se debe tomar agua solo cuando se tiene sed y estamos todos equivocados. Porque la sed es la señal de alarma. Es cuando se enciende la alarma de que nos estamos deshidratando y aparece un mecanismo de defensa histórico o antiguo en el ser humano que es la sed. No se necesita tener sed para tomar agua. Estamos equivocados. Se tiene que tomar agua sin tener sed. Usted nos ha ilustrado, en realidad nos ha dado todo un marco general y sobre todo, ¿no? Una cultura que nos falta, ¿no? La cultura de la prevención, ¿no? Y sobre todo mirando las cifras que usted ha mostrado. La verdad que, se lo digo con toda honestidad, cuando usted nos indica que hasta los jóvenes hoy están expuestos, que llegan jóvenes entre 30 y 35 con problemas de hipertensión, que llegan jóvenes con problemas cardiovasculares de 30 a 35 años, es una cifra a tomar en consideración, ¿no? ¿Qué otra recomendación tendría que darle usted a la población, doctor Marco Almería? Que aquellas personas que tienen más de 45 años, tener un control anual de cardiología si es que tienen algún factor de riesgo, ¿no? Si es que si tienen que hacer un control anual, y esto se hace con una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo no dura mucho, unos 20 minutos, 25 minutos, es rápido y nos permite adelantarnos a la posibilidad de que la persona pueda hacer un infarto en esas pichangas de fin de semana. Las pichangas de fin de semana son de alto riesgo. Muchos de estos pacientes llegan los sábados o los domingos infartados a las emergencias de los hospitales porque hacen un sobreesfuerzo el fin de semana. La OMS no dice que la recomendación es hacer solo pichangas los fines de semana. La OMS dice de actividad diaria. Entonces, los fines de semana se sobreesfuerzan y allí es donde ocurren problemas de infarto súbito durante el esfuerzo físico máximo. Un control anual con una prueba de esfuerzo seguramente evitaría esa posibilidad. Ahora, ¿el corazón avisa o no avisa? El corazón sí avisa. El corazón avisa cuando está comenzando a fallar. ¿Y cómo avisa? 2 cosas hay que tener en cuenta. 3 cosas. Una primera, el corazón, la que todos conocen, duele. Ciertamente usted está subiendo la escalera, está haciendo algún esfuerzo físico, está trasladando algo pesado y le duele un poquito el pecho. Está avisando. Otra forma, usted antes iba caminando al mercado que estaba a 5 cuadras de su casa y lo hacía de un tramo seguido y continuo sin parar, pero ahora tiene que parar en la mitad del camino porque se cansa, para descansar y luego continuar. Eso está avisando el corazón. Eso se llama fatiga fácil, disnea, de una actividad que antes la hacía con normalidad y ahora no. Antes se subía de un solo tiro, del primer piso al tercer piso de su casa, ahora no lo puede hacer, ya está avisando el corazón, hay que ir a chequear. Y lo tercero es que usted hace una actividad mínima, por ejemplo, está barriendo el patio de su casa y el corazón se le acelera como si quisiera salirse, taquicardia, está avisando el corazón. Entonces hay que estar atento a esas 3 cosas porque el corazón sí avisa. Ahora, en el caso del consumo de alcohol, ¿no? Usted mencionaba la cerveza, pero también otros destilados también tienen ese mismo efecto. Sí, hay que recordar que por cada gramo de alcohol, ya sea la cerveza o cualquier otra, aportan 7 kilocalorías por cada gramo de consumo de alcohol. Comparen con, por ejemplo, los carbohidratos. Un gramo de carbohidrato aporta 4 kilocalorías. O la grasa, los lípidos, aportan 9 kilocalorías. Entonces, el alcohol está ahí nomás cerquita de la grasa, pero hay una diferencia. Esta caloría que se genera producto del alcohol es de difícil metabolismo. Es decir, el cuerpo sufre mucho, demora mucho en quemarla, en metabolizarla. Y es por eso que es muy común en el Perú encontrar los gorditos, que lo llaman ellos las barrigas de la cerveza, los cerveceros, los cheleros, porque estas grasas que se acumulan ahí en la zona visceral, producto del consumo del alcohol, de los fines de semana, después de la pichanga, no se quema, es muy difícil de quemar. Entonces usted me pregunta, en el Perú,
¿Desaconsejamos el consumo de cerveza? Sí, rotundamente desaconsejamos el consumo de cerveza. De otros alcoholes, también cuando son en exceso. Ahora, ¿se puede consumir un vasito de vino? Sí, un vasito de vino, sí, claro. En el caso del varón, se permite hasta 2 vasos de vino al día sin problema. Algún otro licor, por ejemplo, que es el pisco, por ejemplo, el pisco peruano. Se puede consumir, por ejemplo, 1 onza de pisco por día y no tener problemas, sí, sí se puede, 1 onza. Pero cuando ya se excede de la onza, entonces ya estamos entrando a un consumo crónico de alcohol que va a generar problemas. Muy bien, doctor Marco Almerí. Una última consulta, aprovechando esta conversación, ¿no? El ministro de Salud ha indicado que un grupo de especialistas está evaluando la posibilidad de que en el Perú se aplique una tercera vacuna contra el COVID. Usted es una persona que está haciendo bastante seguimiento sobre el tema de COVID, es especialista en salud pública. ¿Es lo más aconsejable en estos momentos? ¿Cómo ve usted este tema, por favor? Lo veo bien porque hemos revisado los estudios realizados tanto por Pfizer como por Moderna, los que presentaron a la FDA y a la CDC en Estados Unidos, y efectivamente a partir de los 6 meses, luego de vacunado, la producción de anticuerpos comienza a bajar, pero a partir de los 8 meses ya el nivel es tan bajo que nos exponemos a la posibilidad de una nueva reinfección, como se ha visto en otras partes del mundo. Por eso es que en Estados Unidos, desde el 19 de septiembre ya están colocando la tercera dosis a todos los mayores de 65 años, a los vulnerables y al personal de salud. En el Perú, a partir de este 9 de octubre, o sea, ahorita, ya deberíamos colocar la tercera dosis, porque el 9 de febrero se empezó la vacunación en el Perú con el personal de salud. Entonces, este 9 de octubre cumplirían 8 meses y por esa razón es que deberíamos de recibir la tercera dosis o dosis de refuerzo, sobre todo el personal de salud, porque fíjese que nosotros estamos expuestos permanentemente a las nuevas variantes, que muchos de ellos son más agresivos que las variantes originales. Y porque, además, hay otros países de Sudamérica, como por ejemplo Uruguay, como Chile, como la propia Brasil, que ya están colocando también la tercera dosis. Y lo que se ha visto es que cuando le colocan la tercera dosis a la persona, se potencia en 10 veces la producción de anticuerpos, es decir, la protección frente al virus aumenta mucho. Y usted recordará, en estos días nada más salió un artículo indicando que el nuevo foco de contagio serían los propios hospitales, porque mucha gente ahora ya está acudiendo en los hospitales, o sea, las áreas no COVID ya comenzaron a llenarse de pacientes, y nosotros los médicos vamos de una área a otra área y podríamos transportar el virus y desencadenar brotes. Entonces, nosotros creo que debiéramos de recibir la tercera dosis. Y valga esta oportunidad además también para decir lo siguiente, ¿no? Nosotros los médicos, en general el personal de salud, tenemos que convertirnos también en un ejemplo respecto del tema que hemos estado conversando del corazón, ¿no? Yo hago un llamado a mis colegas para que cuidemos el peso. Es muy importante que el personal de salud cuide su peso. Las autoridades de nuestro país también tienen que cuidar su peso, porque nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. No puede ser que tengamos un país con 70% de adultos con sobrepeso o obesidad. Muy bien, doctor Marco Almerí, yo le agradezco por esta ilustrativa comunicación, ¿no? Sobre todo en una fecha tan especial como es el Día Mundial del Corazón, ¿no? Y con las cifras que usted nos acaba de mencionar y sobre todo, ¿no? Con toda la información para evitar justamente estas enfermedades cardiovasculares. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo, buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.